Buenas noches, amigos, amigas de Blanquiazul Futboleando. Estamos en una nueva entrega de Noticias Blanquiazul. Hoy es día 28 de junio de 2024. Son las 9:30 de la noche y aquí estamos en esta edición que comienza ahora mismo, con todas las noticias del Deportivo esta semana que ha sido bastante intensa en cuanto a noticias, que empezaba, por ejemplo, ya el mismo día de San Juan, fiesta, que es fiesta aquí en Coruña, entre otros sitios. Empezaba con la renovación de Germán Parreño. Germán Parreño, recordemos que fue fichaje del año pasado, ha sido el portero titular esta temporada, sobre todo ya más desde la segunda vuelta, más afianzado. Un Germán Parreño que firmaba el año pasado 2 temporadas, es decir, 2023-24 y la 24-25, pero por ascender tenía otra temporada más. Así que renueva hasta 2026 con opción a una temporada más en caso de ascenso a Primera División. O sea, si el Deportivo asciende a Primera División, extendería su contrato hasta 2027. La noticia más importante llegaba el miércoles. Se celebrará una junta de accionistas en el estadio del Riazor por la mañana, muy temprano, hora del desayuno, en la cual pues se aprobaban varios puntos, entre ellos la salida del Deportivo del concurso de acreedores. El Deportivo llevaba en concurso de acreedores desde el año 2012, que el Deportivo por aquel entonces estaba en Primera División. Luego es verdad que volvió a bajar a segunda, ascendió en el año 2014, pero estaba en ley concursal. Pues el Deportivo sale de la ley concursal, capitaliza deuda, a banca se convierte en la máxima, ya era la máxima accionista con más del 70%, ahora va a ser con el 99,9% la máxima dueña del club, la máxima accionista del club. Por lo tanto, pues bueno, pues va a haber capitalización de deuda, va a haber una ampliación de capital de 35 millones de euros. Por lo tanto, pues el Deportivo va a estar fuera de concurso de acreedores y por primera vez con deuda cero. ¿Eso qué significa? Que el Deportivo va a poder subir un poco su límite salarial en segunda división esta próxima temporada. Ese mismo día también se confirmó en esa junta de accionistas la salida del presidente Álvaro García Diéguez. Recordemos que Álvaro García Diéguez ha estado 11 meses en el cargo, se marcha porque bueno, se jubila también de su cargo de director general de seguros de Abanca y bueno, pues decide jubilarse, decide marcharse del Deportivo. Se marcha, la verdad es que pues la verdad es que bastante bien, cumpliendo los objetivos, con el Deportivo en segunda división, con el Deportivo femenino en primera división femenina y con el Fabril, que se mantiene en segunda federación, y todas las categorías inferiores que han ganado sus respectivos títulos en sus respectivas categorías. Bueno, en su salida, en su despedida, su última rueda de despedida, de prensa de despedida, dijo pues bueno, que se llevaba en el corazón a Carlos Ballesta, a Alex Bergantiños, a Mercedes Cernadas, que era la anterior directora de comunicación, pues cesada el pasado mes de mayo, una vez que terminó la liga para el Deportivo. Y bueno, pues se dejó en el tintero alguna gente más. Dijo que se llevaban un amigo en el corazón, que ya no era el presidente y que a partir de ahora tendrían ellos un amigo para siempre. Pidió que se mantenga la unidad, la piña, la famosa fruta que ha acogido el Deportivo. El vestuario ha sido una piña y bueno, pues se ha quedado como, digamos, la fruta en el vestuario del Deportivo, la piña. Ha pedido que este año vuelva a ser una piña todo el mundo. También agradeció haber conocido a Imanol Idiáquez, técnico de Deportivo que continúa al frente del club. ¿Quién será presidente? Ese día no se confirmó. Se confirmará pronto. Todo apunta a que va a llevar el apellido Escotet. Hay que recordar que Juan Carlos Escotet es presidente de la banca y por lo tanto es la máxima accionista del Deportivo de La Coruña. Veremos quién puede ser, si es el propio presidente del Deportivo, el propio Juan Carlos Escotet, o su sobrina, que está en el Consejo de Administración, Michelle Escotet, o alguno de sus hijos. Pero todo indica a un 90-100% de posibilidades que
el apellido Escotet va a ser el futuro presidente o presidenta del Deportivo de La Coruña. Se conocerá pronto. También se sorteó el calendario de Liga el pasado miércoles. Calendario de Liga que ya sabe el Deportivo que va a tener pues que enfrentarse al Oviedo en la primera jornada, que de hecho hoy se ha conocido ya el horario. Por fin ya los aficionados saben cuándo va a jugar la primera jornada del Deportivo, cosa que en Primera Federación no se sabía, yo creo que hasta horas antes de que empezase el partido. Bueno, pues hoy se ha conocido que el Deportivo iniciará la Liga en Riazor ante el Real Oviedo el próximo sábado, apuntad bien, sábado 17 de agosto a las 19 horas, o lo que es lo mismo, las 7 de la tarde, en el estadio de Riazor. Curiosamente, pues el Oviedo yo creo que ya podría aprovechar y quedarse esa semana en Coruña, porque una semana antes, el fin de semana anterior, al 17 de agosto, el propio Oviedo, junto al Leganés de Borja Jiménez y junto a un club amigo como es el Unionistas de Salamanca, vienen a Coruña a jugar el trofeo Teresa Herrera, que recupera el formato cuadrangular de antaño. Por lo tanto, bueno, veremos si el Deportivo se enfrenta al Oviedo en la primera eliminatoria, se enfrenta al Unionistas o se enfrenta al Leganés. Veremos. Pero yo, si fuese el Oviedo, ya aprovecharía, me quedaría en Coruña para no tener que volver a Oviedo y volver a Coruña el día 16 de agosto, porque el 17 se enfrentan. Por lo tanto, veremos. Será una prueba de fuego, desde luego, pues entre tres conjuntos, sobre todo dos de ellos que están en el fútbol profesional. Un Oviedo que acaba de jugar playoff de ascenso, que casi asciende a Primera División. Al final ha ascendido el Español de Barcelona. Un Leganés que ha ascendido a Primera División. Por lo tanto, una buena prueba de fuego y que va a visitar el Deportivo y a Coruña otra vez Borja Jiménez, técnico que casi asciende al Deportivo de La Coruña. La segunda jornada será ante el Huesca, fuera de casa, y curiosamente, esperemos que este año haya un poquito de mejor suerte, pero fueron los dos primeros enfrentamientos de la temporada 2019-20, que fue la última temporada que el Deportivo estuvo en segunda división, en el fútbol profesional. Esas dos primeras jornadas fueron esas dos primeras jornadas, Real Oviedo y Huesca. Se vuelve a repetir el inicio. El derbi gallego, pues llegará pronto. Tercera jornada en Riazor ante el Racing de Ferrol, que lo volverá a visitar en marzo, en este caso a Malata. En ese partido, pues seguramente defenderá la portería del Deportivo Ander Cantero, que está muy próximo a cerrar su incorporación al Deportivo La Coruña y por lo tanto competir junto a Germán Parreño y junto a Eric Puerto por la titularidad en la portería del Deportivo La Coruña. La Liga se cerrará el día 1 de junio ante el Elche, también en Riazor. Así que esperemos a ver cómo se da la temporada, que el Deportivo por lo menos mantenga pues la categoría, que sería muy importante. Por cierto, el Deportivo se reencontrará con Ian Mackay, portero que salió con una carta de despido el pasado mes de enero. Está en el Eldense, terminó la temporada en el Eldense en segunda división, ha renovado y por lo tanto el 20 de octubre reencuentro deportivo con Mackay en Riazor, Mackay defendiendo la portería del Eldense. Por último, pues, noticias del Deportivo con las que terminamos la semana. Vuelve Roberto Cabelluz al Deportivo La Coruña, va a ser el responsable del área condicional, es decir, es un área que va a supervisar toda la preparación física de todos los equipos, del primer equipo del Deportivo masculino, del femenino y de todas las categorías inferiores. Poner en común todo el trabajo del área física y al frente a Roberto Cabelluz, que bueno, vuelve al club. Roberto Cabelluz fue preparador físico con Víctor Fernández, en el cuerpo técnico de Víctor Fernández, en la temporada 2014-15, la del ascenso a Primera División, o sea, no la del ascenso, sino la del primer año que volvía al Deportivo Militar en Primera División. Pues vuelve al Deportivo, estuvo en el Deportivo, bueno, desde el 2014 y cesaron en el cargo en 2015, porque Víctor Fernández salió a finales de 2015, que fue cuando vino Víctor Sánchez del Amo. Pues bueno, vuelve al Deportivo casi 8 años y medio, 9, Roberto Cabelluz, y dirigirá todo el área
de preparación física del club, desde el primer equipo hasta las categorías inferiores. Por otro lado, Mario Soriano, el Deportivo lo ha renovado, continuará en el Deportivo, vuelve al Deportivo después de su etapa en el Eibar, que se queda en segunda división, jugó playoff de ascenso, no pudo ascender y vuelve al Deportivo La Coruña, renueva hasta el 2028, 4 años más, con opción a una temporada más en caso de ascenso a Primera División. En caso que ascienda el Deportivo a Primera División, extenderá hasta junio de 2029. Por lo tanto, pues un contrato largo, que es el mismo tipo de contrato que quiere cerrar con David Mella. Están en negociaciones para cerrar también un acuerdo de larga duración con David Mella, Jeremiah tiene hasta 2030, así que atando estrellas el Deportivo, porque son, pues bueno, estrellas junto a Lucas Pérez, Diego Villares y José Ángel Jurado, por supuesto, entre otros. Y por último, el Deportivo ya está rescindiendo contratos. Paris Adot hoy se confirmaba que dejaba de pertenecer a la disciplina del Deportivo La Coruña. De hecho, fue el primer fichaje que realizó el Deportivo La Coruña el año pasado, procedente de la Ponferradina, firmaba por 2 años. Bueno, en la primera vuelta llegó a jugar más debido a la lesión de Chimo Navarro, segunda vuelta casi pasó desapercibido, incluso le adelantó en esa banda derecha Jaime Sánchez, que es central, tan apenas jugó Paris Adot. Ya dijo Fernando Soriano en la rueda de prensa de análisis de la temporada que Paris Adot, junto a Pablo Valcarce y Berto Callarga, era uno de los que intentaría negociar su salida. Ya se ha oficializado, Paris Adot no pertenecerá al Deportivo de La Coruña en segunda división 2024-2025. Por lo tanto, es una posición a reforzar para que tenga un compañero Chimo Navarro. ¿Esta salida qué significa? Que el Deportivo se va a ahorrar y no va a contar en el límite salarial de la próxima temporada esta rescisión. Para que no cuenten en el límite salarial, tendría que hacer más rescisiones, entre ellas Pablo Valcarce, como he citado anteriormente, o Berto Callarga, o incluso Pablo Brea, para que esas rescisiones no computen en el límite salarial que, si lo hiciese, por ejemplo, el día 1 de julio, ya afectaría a ese límite salarial de la próxima temporada. Por lo tanto, tiene, como dice el reloj, tic-tac, tic-tac, tiene simplemente 2 días, 48 horas, para agilizar esas salidas si no quiere que se computen en el límite salarial de la próxima temporada. Esto es todo en Noticias Blanquiazul, semana intensa. Ya el Deportivo está próximo a volver a los entrenamientos. Volverá el día 8 de julio con exámenes médicos y el día 10, primer entrenamiento. Así que nos vemos aquí la próxima semana con todo lo que vaya dejando las noticias del Deportivo. Aquí en Noticias Blanquiazul. Buenas noches, esto ha sido todo. Día 28 de junio de 2024.